tal? Buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión de este podcast en el que vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Este es un podcast hecho por estudiantes de un seminario pentecostal en México. Y pues estamos muy bendecidos, muy felices, muy gozosos de poder compartir pues un poco de lo que hemos aprendido, ¿verdad? No somos expertos, no somos súper eruditos, ni masters, ni PhDs en dones del espíritu, pero queremos transmitir un poco de lo que hemos aprendido en estos meses de estudio acerca de los dones del Espíritu Santo, acerca de la carismata o carismata, como también algunos le denominan. Y bueno, me presento, mi nombre es Pablo de la Cruz, y a continuación les voy a presentar a mis compañeros y compañeras. Nosotros somos estudiantes de quinto año de un bachillerato en teología del Seminario Teológico Ana Sanders en la Ciudad de México. Y bueno, les presento primeramente, como los tengo en pantalla, no sé si eh, quieres hablarnos un poco acerca de la iglesia a la que perteneces y bueno, más o menos un poco acerca de ti, para comenzar así rápidamente, Giovanni. Y un saludo. Claro que sí, mi nombre es Giovanni, como lo dijo mi compañero, mi amigo Pablo. Este, en la iglesia Dios integrando a la familia, mm, pues básicamente se llama Dios integrando a la familia porque esa iglesia hace que la iglesia y las familias se integren por medio de lo que es el Espíritu Santo. Entonces es parte fundamental eh, esta parte de decir de los dones que es parte de la iglesia. Entonces, la iglesia, Dios integrando a la familia, es muy unida. Excelente, Giovanni, muchas gracias. Bienvenido a este espacio en que podemos hablar de esto. Después, mi hermana Maru, María Eugenia, ¿no? Si quiere presentarse también, hablar un poquito de usted, de la iglesia de la que viene. Dios le bendiga. Claro que sí, gracias, Dios les bendiga. Bueno, pues mi nombre es María Eugenia Palacios, Maruparra para todos, ¿verdad? Y bueno, es una bendición poder tener este tiempo para poder platicar acerca de los dones del Espíritu Santo y la necesidad que hay dentro de la iglesia. En la iglesia a la que pertenezco, la Iglesia Manuel, yo estoy trabajando con mujeres. El Ministerio de Mujer es clave para todo el propósito que a veces se inicia dentro de una familia. Sabemos que a veces los hombres les cuesta un poquito más de trabajo iniciarlos en la oración, estar en unidad acerca de lo que puede ser la integración familiar, pero hemos visto que a través de la unidad con el Espíritu Santo y todo lo que Dios está haciendo en las mujeres, dejándose transformar por el toque de Dios, y hemos visto cómo se están integrando también las familias a través de la unidad con el esposo, con los hijos. Entonces, creo que es un privilegio poder abordar la necesidad que hay de conocer acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo ponerlos en práctica. Dios les bendiga, gracias. Muchas gracias, hermana Maru. Un gusto, un placer poder estar con usted también y que también nos aporten, ¿no? Un poco esta perspectiva de este mover de los dones en las mujeres, ¿no? Y cómo es su función y su rol dentro de la familia y de la iglesia, también es muy importante. Después, mi amiga, mi compañera, la hermana Jamie, también si gusta presentarse un poco, de qué iglesia viene, en qué ha servido todos estos años en su congregación también. Hola, hola, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga y es un gusto poder conversar, poder compartir este tiempo sobre un tema tan necesario como es los dones del Espíritu Santo. Yo creo que como iglesia pentecostal, porque somos iglesia pentecostal, la iglesia donde nosotros pastoreamos juntamente con mi esposo, pues se llama Iglesia Cristiana Vive en la Roca. Estamos en la Ciudad de México, en Iztapalapa.
de Iztapalapa para el mundo. Es ahí donde Dios nos permite trabajar y realmente hablar de los dones del Espíritu Santo es enriquecedor, es muy necesario, sobre todo para estos tiempos actuales en los cuales estamos viendo muchas cosas y yo creo que como pentecostales creemos en el fluir, ¿verdad? De los dones y cómo se mueve, cómo se manifiesta hoy en día. ¿Por qué? Porque creemos en que están vigentes. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante, va a ser muy enriquecedor poder compartir experiencias, poder compartir también, ¿verdad? Pues lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo en nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Jamie. Yo creo que cuando Cristo le dijo a sus discípulos, hasta lo último de la tierra, tenía en mente a Iztapalapa. Así es. Entonces, qué bendición también tener esta perspectiva, pues, pastoral, ¿verdad? De los dones. Usted como líder también cumple ese rol importante, ¿no? Dentro de cómo es este mover, este fluir dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Nuestro hermano David Villalobos. Hermano David, Dios le bendiga. Si gusta igual presentarse, decirnos de qué iglesia viene, un poquito en las áreas en las que sirve. Y también pues un saludo, hermano. Sí, hermano, buenas noches. Mire, yo soy David Villalobos Castillo. Estamos aquí sirviendo en la iglesia Monte Carmelo, donde desciende fuego del cielo. El área donde yo estoy sirviendo al Señor es con los varones. Y en evangelismo estamos ahí fuertemente sirviendo al Señor. Y pues ahorita estábamos viendo, como comentan mis hermanos, estamos viendo este mover del Espíritu Santo para este tiempo como lo vemos en la persona de Jesús, cuando Él nace, ¿verdad? El Espíritu Santo, desde entonces, Él hace la obra, inclusive en su persona. Entonces, es algo maravilloso conocer al Espíritu Santo y conocer las herramientas, los regalos que Él nos da para la obra. Aquí estamos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, gracias a Dios, hermanos, muy bien. Pues una vez que ya nos presentamos, después de esta breve introducción, pues qué vamos a hablar, ¿no? En este primer episodio de este podcast. Es algo muy importante porque primero, pues hay que establecer las bases, ¿verdad? De todo. A veces se le critica mucho a los pentecostales que tenemos un poquito más la tendencia a vivir de la experiencia, ¿no? De lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que vemos, y no tanto una teología sólida, ¿no? Una base bíblica, una base exegética, con una hermenéutica pentecostal, ¿no? Como que a veces se piensa que no tenemos como esa base bíblica cuando sí la tenemos. Entonces, antes de que más adelante hablemos un poco de nuestra experiencia, de nuestra opinión, de el mover en nuestras iglesias locales, es muy importante que todos tengamos pues la base, ¿no? La base bíblica de lo que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, cuando lo estén escuchando, ¿verdad? Entonces, pues primero vamos a hablar un poquito acerca de toda esta base bíblica, de la base teológica que hay referente a los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, vamos a hablar un poco acerca de los dones que hay enlistados allí en Primera de Corintios. Bueno, vamos a dar un panorama de ellos y también vamos a conversar un poco acerca pues si los dones siguen vigentes o no, ¿verdad? Nosotros abogamos porque sí, pero pues hay gente que aboga porque no, porque que los dones y en general el mover del Espíritu Santo ha cesado en este tiempo en la iglesia contemporánea. Entonces, pues primero quisiera abrir la conversación en este tema importante, ¿no? Porque no lo vamos a dedicar mucho tiempo a este tema en particular, pero sí es importante que tengamos muy clara la idea de que nosotros como cristianos pentecostales nos denominamos continuistas. ¿A qué se refiere este término de continuista, no? El continuismo, hermanos, hermanas que nos están escuchando, básicamente se refiere a la idea de que el mover del Espíritu Santo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas y los dones espirituales aún son vigentes en este tiempo. Hay otra doctrina que es la contraparte del cesacionismo,
perdón, la contraparte del continuismo, que justamente es el cesacionismo. El cesacionismo viene de la raíz de cesar, ¿no? En ese sentido. Entonces, el cesacionismo aboga porque los dones pues ya cesaron, ¿no? El bautismo, ya el mover en sí, de mover sobrenatural del espíritu, ya cesó. ¿Qué argumento tienen estas personas para decir que ya cesó el mover del espíritu? Bueno, ellos toman una base allí en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo anuncia que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y muchos han interpretado eso de lo perfecto como el canon bíblico, como el cierre del canon bíblico. Es decir, cuando el canon se cierre, las escrituras, la profecía, ¿no?, que ahí viene mencionada también, pues se acabará, ¿no? Cesará. Y eso es lo que ellos argumentan, ¿no?, a favor de esta corriente cesacionista. Nosotros como continuistas tenemos otra interpretación de ese pasaje. Para nosotros lo perfecto, ahí la palabra original, ¿no?, esa plenitud o ese ser completo, cuando venga lo completo, cuando venga lo perfecto, nosotros lo interpretamos como cuando Cristo venga. No tanto como al cierre del canon, sino a la venida de Cristo. Si Cristo todavía no ha venido, quiere decir que los dones todavía son vigentes, hermanos. Los de ese pasaje en Corintios. También le podemos añadir ciertos versículos en Marcos. En Marcos 16, cuando ahí Jesús les da una promesa a los discípulos y les dice, estas señales seguirán a los que creen. Cuando analizamos, hermanos, los pasajes en griego, vemos que los que creen es un participio, hermanos, es un participio presente, activo, ¿no? Y nosotros, esa clase de verbos, bueno, no es un verbo, es un participio, esa clase de participios, nosotros la interpretamos como un estilo de vida, ¿no?, un estado continuo. Entonces, los que creen, o sea, todavía hoy en día hay gente que sigue creyendo, que sigue teniendo fe, que sigue obedeciendo. Por lo tanto, por pura lógica, 1 más 1, 2, si todavía hay gente que cree, pues hay señales que siguen a esa gente que cree. Entonces nosotros abogamos por eso, porque los dones todavía continúan, porque el mover del Espíritu Santo sigue vigente, ¿no?, en contraparte de aquellas personas que creen que los dones ya cesaron, ¿no? Entonces esa es una base muy importante para lo que vamos a hablar el resto de episodios, el resto de este episodio y los demás episodios. Tenemos que tener muy clara esa base, hermanos, para pues comprender todo lo que viene, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido que hablemos de los diferentes dones si no abogamos porque hay una continuidad en ellos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de algo que nosotros creemos que ya no pasa. Es de cierta forma ilógico. Por eso vamos a hablarles de algo que nosotros creemos que sigue ocurriendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a hablar acerca de los dones. Y no sé, hermana Jamie, si quiere hablarnos un poco acerca de qué es un don, ¿no? Que, o sea, cuando hablamos de dones y demás, pero pues, ¿qué es un don? ¿No? Es un señor mayor, es diferente de una Don doña, Pablo, ¿no? ¿no? ¿Qué es un don, no? Don Pablo, digo, bueno, pues vemos en la palabra de Dios cuando habla de don, ¿verdad? En el idioma original, en el griego, se refiere viene de la palabra charis, ¿verdad? Que es gracia, es un regalo inmerecido, y por lo tanto los dones que Dios ha dado a su iglesia, pues son regalos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que realmente no lo obtenemos por mérito propio, ¿sí? Cuando alguien te da un regalo, pues a veces ni lo mereces. Sin embargo, tú recibes un regalo de una persona y así Dios ha dado pues regalos. Y por eso habla de dones, porque habla y la base que tú acabas de mencionar
Primera de Corintios, capítulo 12, pues habla en plural, ¿no? Y retomando un poco lo que estás diciendo de que nosotros como iglesia pentecostal creemos en la continuidad de los dones y que están vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque la iglesia sigue todavía vigente aquí en la tierra. Ciertamente, ¿verdad? Hay otro argumento de parte de los que tienen la postura del cesacionismo, que en aquellos tiempos era necesario que hubiera señales, milagros, ¿verdad? Y que por eso estaba presente el mover del Espíritu Santo, pero que una vez que cesó, ¿verdad? El canon, que se cerró la revelación, pues ya no hay como tal esa necesidad. Sin embargo, hoy en día sabemos que el Espíritu Santo está en su iglesia porque la iglesia está todavía aquí en la tierra y por lo tanto requiere, ¿verdad?, que la iglesia siga siendo edificada hasta que llegue lo perfecto, ciertamente cuando Cristo venga por su iglesia. Por lo tanto, pues la iglesia, para poder moverse, para poder cumplir el propósito de Dios, cumplir la misión por la cual ha sido puesta aquí en la tierra, necesita hacerlo de una forma sobrenatural. Y por lo tanto, pues eso sobrenatural, ¿verdad? Solamente puede venir del Espíritu Santo. Entonces, los dones, los regalos, son para eso, para la edificación de la iglesia, porque tiene un propósito, apunta hacia dónde. Y entonces cada uno de los dones que ahorita vamos a estar mencionando, pues tiene un propósito, ¿sí? Y bendito sea Dios que Él nos ha dado de esos regalos en la iglesia, que nos ha dotado, ¿verdad? Y ha puesto esa variedad. ¿Para qué? Pues para que la iglesia siga creciendo y podemos darnos cuenta que el uso de los dones de una manera correcta, pues es para servirnos unos a otros. ¿Están de Así acuerdo? es, esa diversidad, esa diairesis, ¿no? Que es la palabra que se usa ahí originalmente, ¿no? Ujú. Esa diversidad. Y Dios es muy creativo, hermanos que nos escuchan, y habla de diferentes maneras y da diferentes herramientas a su iglesia para que su iglesia se edifique mutuamente, pero que también cumpla un propósito hacia afuera, ¿no? En ese sentido, seguir alcanzando almas para el reino, ¿no? Entonces, hay ahí una intención clara de parte de Dios en el para qué de los dones, ¿no? Entonces, permítame al espectador darle la base bíblica de dónde sacamos todo esto, ¿no? De dónde eh, vamos de dónde tenemos los dones de los que vamos a hablar, ¿no? No es un invento de nosotros. Entonces, les voy a leer 1 Corintios capítulo 12 a partir del versículo 7 en adelante hasta, hasta el verso 10, que es donde vienen enlistados los dones. Todo es importante, desde el verso 4, desde el verso 1 es importante, ¿no? Pero voy a leerles nada más desde el verso 7 hasta el verso 10 para tener en mente cuál es nuestra base, ¿no? Para obtener esta lista de dones, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, a partir del versículo 7 en 1 Corintios 12, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vaya contando ahí, que hermano o hermana que nos escucha, vaya contando cuántos dones son. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Espero que haya contado bien cuántos dones son. Al final le decimos cuántos son, pero espero que los haya contado. Entonces vamos a hablar un poco, ya vamos a entrar en materia, ¿no? A hablar un poco acerca de estos dones, qué son, para qué me sirve, qué significa. Entonces vamos a iniciar con el primero de ellos. Y bueno, quiero que de este don nos hable un poco nuestro amigo Giovanni, ¿verdad? Que tiene su micrófono apagado, de hecho. Pues, claro que sí.
le voy a hablar un poquito del don de sabiduría, como leímos con Pablito. Hablamos de Primera de Corintios, capítulo 12. Y a partir del 8 se empieza a mencionar los dones. Entonces vamos a empezar a hablar acerca del don de sabiduría. Mm, el don de sabiduría eh, nos habla un poquito, bueno, en general, el don de sabiduría, muchas personas creen que los pueden tener, ¿no? Porque dicen, yo doy consejos, yo le puedo decir a alguien que no haga eso y si lo hace le va a ir mal y entonces empezamos a dar consejos y mucho lo podemos relacionar con ese tipo de sabiduría. Pero sabiendo que Dios es el que da la sabiduría, Él da la sabiduría, una es inmerecidamente que nos las da y una de las cosas de que la sabiduría que Él nos da es al momento e instantáneamente. Cuando nosotros necesitamos realmente esa sabiduría, esa palabra, Dios en ese momento te da la palabra específica para la persona o para la cual tú necesitas esa palabra. La sabiduría que, que muchos traemos igual es, muchos hablan y pueden tener cierto modo de decir, yo tengo porque yo le hablo bien a mi compañero y le puedo decir y explicar y decir. Es una sabiduría que tenemos, pero no es la sabiduría que Dios nos da. Y, y le puedo dar un ejemplo acerca, quizás muchos hemos escuchado al rey Salomón, muy conocido en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. El rey Salomón, Dios les dijo, ¿sabes qué? Sabemos que era un rey con mucha sabiduría. Dios les dijo, ¿sabes qué, Salomón? Tú tienes para elegir, te puedo dar riquezas, te puedo dar muchas cosas. Y Salomón decidió pedir algo que a veces nosotros decimos, ¿cómo pudiste pedir eso, Salomón, no? En vez de pedir todo lo que, la riqueza, todo, tenías todo para pedir y pediste la sabiduría, Salomón, ¿no? Entonces Salomón pide la sabiduría y dice Dios, claro, te doy la sabiduría. Le da la sabiduría y con eso él empieza a trabajar con su reino y empieza a dar buenos consejos. En un dado que dice en la palabra de Dios que vienen dos mujeres que habían tenido hijos, pero a una se le murió. Dices que durmiendo juntas, una le cambió el hijo a la otra y se acercaron al rey y le dijeron, ¿sabes qué, rey? La verdad que vino una diciendo, ¿sabes qué? Esta mujer me robó a mi hijo. Entonces se acercaron a él y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, con esa sabiduría tan grande, eh, le dije, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué dices que tu hijo? No, pues es que mi hijo porque nació tal fecha y trae esta marca. Entonces ella empezó a contar su historia, pero la otra dijo, no, es que es mi hijo. Entonces el rey Salomón dijo, ¿sabes qué? A ver, pásenme al niño, vamos a hacer esto. Y le dijo a uno de sus guardias, tráigame algo y vamos a partir a la mitad de este niño. A cada quien le vamos a dar la mitad. ¿Y mitad para qué? Para que cada quien le toque su parte. Entonces, dice que la palabra de Dios, que una de las mujeres salió y dijo, no, 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 rey, no, prefiero que mi hijo se quede con ella a que muera mi hijo. Entonces, dice que el rey Salomón, se, con la sabiduría que Dios dijo, ¿sabes qué? Toma, este es tu hijo. Esa sabiduría que Dios le dio es parte de él. Y así a veces nos pasa. Dios nos da a nosotros la sabiduría y la palabra correcta para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y no decir cualquier cosa, no decir cosas del yo, del yo pienso, del yo creo.
sino que Dios te da la palabra y la persona que está escuchando esa palabra te va a quedar y te va a decir, sí es cierto, eso estaba yo pasando, necesitaba esa palabra, porque Dios te dio esa palabra justamente, que es la sabiduría. Y eso te puedo comentar esto, y hay más ejemplos en la palabra de Dios, y te puedo contar muchas cosas y de la sabiduría, pero no nos podemos extender tanto, ¿vale? Para que podamos ver los otros dones que son varios. Entonces, amigo Pablo, pues esta es como parte de la sabiduría que ojalá y la hayamos podido comprender y entender un poquito. Sí, claro. Sí, nunca será el tiempo, ¿verdad?, suficiente como para entender todos los dones, ¿verdad? Entonces, nosotros llevamos 6 meses y a veces parece que nos falta tiempo para aprender de ellos, ¿no? Pero muy interesante lo de la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría. Entonces vamos al que sigue, al que sigue, y voy a dejar que mi hermana Palabra de Jamie nos diga. ciencia. Sí. Así es, la palabra de ciencia. Y fíjese que es muy interesante porque la palabra de sabiduría va muy unido a la palabra de ciencia. La palabra de ciencia que nos menciona igual en 1 Corintios 12, en el griego original es logos gnosis, ¿no? Aquí en este don es muy interesante porque este don se refiere a una revelación sobrenatural de hechos que ocurrieron en el pasado, puede ser en el presente o también hacia el futuro, pero apunta más hacia el pasado y hacia el presente. Y es muy interesante ver que la palabra de ciencia, ¿verdad? Ha estado presente desde el Antiguo Testamento y ciertamente hay varios ejemplos. Tiene un propósito este don. ¿De qué? Pues de dar a conocer, ¿verdad? Pues el caminar de las personas, dar a conocer, ¿verdad? A lo mejor algunas situaciones que están pasando y que nosotros no logramos, naturalmente percibir. Eh, la palabra, ¿verdad? De conocimiento, la palabra de ciencia, podemos ver 4 clases de conocimiento rápidamente. El conocimiento, el primero se refiere a ese conocimiento humano natural, ¿sí? Que, con el que cada uno de nosotros vamos adquiriendo desde que nacemos y que se va formando a través de los valores, a través de cómo nosotros recibimos enseñanzas. El conocimiento número 2 es aquel, ¿verdad?, que es sobrenatural, pero de este mundo caído, como que, pues, incluye lo oculto, lo psíquico, las investigaciones, utilizadas pues ahora sí que por Satanás, cuántas personas, ¿verdad?, pues, eh, tienen este conocimiento y dicen, mira, te voy a leer la mano, te voy a decir qué te depara tu futuro y todo esto. Pero sin embargo, pues tiene raíces satánicas y son fenómenos, pues ocultos. Y nos damos cuenta que este es el conocimiento número 2. El conocimiento número 3, este es el verdadero conocimiento intelectual que lo adquirimos cuando conocemos a Cristo, cuando uno nace de nuevo. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene un nuevo nacimiento y con la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos siendo enseñados, reaprendemos y desaprendemos, porque ciertamente cada uno trae muchas cosas desde su infancia, cosas que nos fueron formando, pero que no están, ¿verdad? Basadas en la palabra de Dios. En cambio, ahora cuando nosotros venimos a Cristo, pues ese hombre natural, ¿verdad? Que es, pues tiene que ser transformado y es a través de la palabra de Dios. Pero vamos a hablar de un cuarto, ¿verdad? Conocimiento y este es el don de palabra de conocimiento, ¿sí? Este don, pues no es natural, ni es tampoco un fenómeno psíquico, ni nada de eso, ni una percepción, perdón, extrasensorial, tal como lo es la telepatía y todo ese tipo de cosas, sino este don, ¿verdad? Es algo sobrenatural que Dios ha dado. ¿Para qué? Pues tiene un propósito, ¿verdad? De revelar situaciones ocultas, a lo que está pasando, a lo que es necesario saber. Recordamos en el Antiguo Testamento cuando las asnas de Saúl, ¿verdad?
son perdidas y cómo a través de este don, pues se revela en dónde están y para que las puedan ahora sí que hallar. Otro, ejemplo rápidamente es de Natán, que recibió pues esa palabra de conocimiento relacionada con la vida de David, ¿verdad? Cuando él cayó y pecó con Betsabé y cómo el profeta pues recibió esta revelación, perdón. Y en el Nuevo Testamento podemos ver varios ejemplos de Jesús. Recordemos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En cuanto él fue bautizado, el Espíritu Santo, ¿verdad? Desciende a su vida y todo este conocimiento, pues no tiene nada que ver con el que él sea hijo de Dios, sino es con la llenura del Espíritu Santo y él pudo, ¿verdad?, tener este conocimiento. Y recordemos, por ejemplo, uno de los ejemplos que ahorita recuerdo es cuando eh, le dice a Natanael, ¿verdad? Yo te vi cuando estabas bajo la higuera. Y esto no fue una revelación de clarividencia, sino que Jesús, ¿verdad? A través de este don de palabra de ciencia, pudo ver la persona y quién era Natanael. Entonces, es muy interesante que este don, amados hermanos que nos ven, nos escuchan, puede revelar las andanzas de un hombre, ¿verdad? Y la naturaleza de su corazón, de sus pensamientos. Su propósito, pues, es la conversión, la edificación del cuerpo de Cristo y reconocer la grandeza de Dios. Entonces, este conocimiento sobrenatural, ¿verdad? Que se manifestó poderosamente en los días, ¿verdad? De la iglesia primitiva con Jesús y los apóstoles, hoy en día también siguen vigentes. El Espíritu Santo aún, ¿verdad? Sigue manifestándose a través de este don de palabra de ciencia. ¿Para qué? Con el propósito de que la iglesia sea edificada y revele, ¿verdad? El andar de su misma iglesia. Sí, hermana, ¿Sí? muchas gracias. Muy, muy importante, ¿no? Entender la, la diferencia. Una disculpa por el ruido de fondo, ¿no? Para todos los que nos escuchan, para que vean que es en vivo. Es un relajo ahorita aquí. Este, Vamos a esperar a ver si se apaga, si se calma este cuate. Ok, ya, gloria a Dios. Eh, Fue. Justo Por fe. sí, sí, no. Repréndelo en el nombre del Señor. Vamos otra vez, Padre Santo, quién sabe qué está pasando. Muy importante entender la diferencia, ¿no? Que el don de palabra de ciencia no es adivinanza, ¿verdad? No como a lo mejor podemos ver por ahí en ciertos lados, no es como de, estoy viendo un nombre, ¿no? Estoy viendo un número o tal palabra, no tiene nada que ver el don de palabra de ciencia con ese tipo de prácticas, no, nada que ver. Si ven algo así en redes sociales, eso no es don de palabra de ciencia, ok. Pero No, porque vamos no es a continuar. adivinación, ¿verdad? No es así como que le adivino y muchas veces, perdón, Pablito, que te interrumpí, No, pero adelante, adelante. podemos ver así el mal uso, ¿no? Que a veces se llega a dar y es que yo siento que aquí alguien trae un problema, ¿no? Es así como que, a ver, le voy a atinar y voy a ver si chicle y pega y aquí va a haber, hay alguien que en 3 meses pues va a hacer una empresa o incluso a señoritas, ay, pues señor, como que me está revelando que tú vas a casarte con un hombre así, así, a lo mejor se está describiendo él mismo, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros realmente podamos discernir. ¿Verdad? Lo que viene de Dios, pero eso lo vamos a hablar más adelantito, ¿verdad? También la importancia y por eso los dones no se contraponen, sino al contrario, trabajan en unidad y decíamos la palabra de sabiduría con la palabra de conocimiento, porque tiene un propósito y es muy interesante hablar esto. Yo sé que a veces causa risa, causa gracia, pero pues sucede hoy en día y entonces hay que tener ese cuidado de verdad que como iglesia tengamos este tipo de enseñanzas porque muchas veces para alguien que apenas está conociendo del Señor, y puede, ¿verdad?, llegar a escuchar esto y pues convencerse. Así es. Sí, así es. Entonces, es muy importante, ¿no? Justo como lo mencionaba la hermana, más adelante vamos a hablar de la importancia de discernir, ¿no? Lo correcto.
Entonces vamos a continuar rápidamente con el siguiente don. Entonces le voy a pedir a mi hermana Maru que nos hable un poquito acerca de este don que toca, que As- ella nos diga cuál es. Así es. A otro, don de fe por el mismo espíritu. Y qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Que efectivamente todos los dones van unidos, todos los dones nos llevan a entender el propósito por el cual el Señor Jesucristo nos ha dejado al Paracleto. ¿Verdad? Y es importante también conocer de dónde viene la fe. Y vamos ahí en el libro de Hebreos 11 cuando nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es importante reconocer que este versículo es clave para que nosotros podamos entender la fe que nos lleva a la obediencia, la fe que nos lleva a tener esa confianza, a hablar de ese verbo ser, hablar de pistis, esa fe, esa confianza, esa obediencia, hablar de hipostasis, que es la certeza, el poder entender la palabra hechos, que es la convicción y la evidencia de lo que nosotros podemos estar poniendo en nuestra necesidad, en la necesidad de poder ayudar a alguien más, de decirle, Dios está aquí, créele, créele, obedece, ten la convicción de que Él ha tomado el control, conocer lo que es el pisomenón, que es entender que esto sigue presente, como bien nos decías, esto no se acabó en el tiempo de los profetas, esto no se acabó en el tiempo cuando dejaron de cesar los dones, como bien decías, sino que esto sigue presente, va de aquí hacia adelante. El poder entender lo que significa Hoblepemenón, que es un presente aquí activo donde nosotros podemos entender hacia dónde nos lleva, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Yo no puedo tener por hecho algo que yo puedo creer, sino que la confianza puesta en Dios y dentro de mi relación con Dios me va a poder llevar a entender qué es la fe. ¿Verdad? ¿Y qué es la fe? Nos va a poder llevar a entender a todos esos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que para muchos podrían decir, pueden ser historias de novelas, pero déjenme decirles algo, fue real. Hay libros históricos que hablan de esos hechos. Hay libros que escritores en el Antiguo Testamento que se pueden todavía citar, hablan de aquellas leyendas que para muchos son historias, se puede confirmar que existen. Y por ejemplo, a mí ahorita hablando de lo que significa en la iglesia actual, podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento con la mujer sirofenicia. Esa mujer que había escuchado hablar de Jesús, esa mujer que atravesó por fe todo lo que era necesario para poder ayudar a su hija. Nosotras en el Ministerio de Mujeres, que es tan hermoso, déjenme decirles que uno de los primeros dolores de cabeza es cuando vemos a nuestros hijos sufrir por alguna necesidad, por alguna enfermedad, y que nos lleva a aprender a confiar prácticamente en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho en su palabra, en lo que en lo que en Él hemos puesto nuestra confianza. La mujer sirofenicia había escuchado del Señor Jesús, llegó a un lugar donde no estaba permitido. Jesús estaba con los discípulos, estaban comiendo y ella se atrevió a romper esa barrera, a atravesar, no por irrespetuosa, sino por fe y decirle, te necesito. Ayúdame, mi hija es gravemente atormentada. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Prueba su fe, pero no para hacerla menos, para humillarla, sino para ver dónde estaba su convicción. Y qué mejor ejemplo cuando una madre se enfrenta a una situación por un hijo que cuando le dice, eh, no es de nosotros darle la comida a los perrillos, ¿no? Y ella simplemente como mamá le contesta, pero aún de las mesas de sus amos las moronas caen para los perrillos. Y esa fe
hizo mover, ¿verdad?, el corazón de Dios y su hija fue sana, su hija fue salvada y ella completó su confianza de que ella sabía que cuando llegara el Mesías, que cuando cruzara por ahí, iba a ser ese milagro. A veces también podemos entender que la fe se malentiende por un milagro. Y vamos a hablar más adelante que son los dones de milagros. Pero cuando nosotros entendemos que por fe se mueve la mano de Dios, podemos ver cosas que nosotros podemos entenderlo a través de esa paz sobrenatural que trae cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Dios es, en ese pistis, en esa convicción, en todo lo que a veces nosotros decimos, ¿cómo va a suceder esto? Y por ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento lo podemos ver en Daniel. Daniel por fe siguió adorando a Dios, siguió mostrando su fe, abría sus ventanas, oraba abiertamente. Lo llevaron al foso de los leones. Él no peleó con los leones. Él puso su confianza en que si estaba ahí con un propósito, era por fe, para que conocieran al Dios de Daniel. ¿Qué sucedió? Él no peleó con los leones. Dios estuvo con él. Y así como cada uno de nosotros podemos enfrentar una situación adversa, por fe podemos poner nuestra confianza en que Él ha tomado el control. A veces esto se malentiende, porque también por fe podemos decir, ah, no, es que por fe Él se va a sanar. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y en sus manos de Él está la vida de todos. Ahí es cuando nosotros mal usamos o corrompemos lo que es la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer qué dicen las escrituras, hacia dónde nos llevan. Cada uno de nosotros que estamos aquí representando un ministerio, un sector de nuestra iglesia, podemos ver la necesidad que hay dentro de las áreas de una iglesia y cómo nosotros a través de enseñar la palabra de Dios correctamente podemos ayudar a conocer a Dios de una manera más práctica, de una manera correcta, de saber que el Espíritu Santo está ahí para darnos ese regalo en el tiempo y en el momento que se necesita, no porque yo me lo merezca, no porque yo lo tenga. Equivocadamente a veces hay personas que dicen, es que yo soy el que tiene el don de sanidad, yo soy el que tiene el don de fe. Y perdón, pero ahí estamos equivocados. La fe está en la medida de cada uno de nosotros tiene su relación con Dios. No es porque nosotros seamos más que otros, sino es porque el Espíritu Santo va a usar la vida de cada uno de nosotros en el tiempo debido, en el momento adecuado. Y no porque no estemos nosotros, no se haya hecho esa petición, sino porque es el mover de Dios y puede usar a Pablo, puede usar a Giovanni, puede usar a Jamie, puede usar a David, puede usar a otra persona para realizar ese cumplimiento de la necesidad. La mujer sirofenicia me gusta ese pasaje porque es el corazón de una madre. Y diciendo, no importa que saliendo de aquí me apedren, pero yo sé que mi hija puede ser sanada porque ha venido mi maestro, ha venido el Mesías, ha venido Jesús. Y así como ha traído la palabra, la va a traer también a mi hija. Y creo que eso existe actualmente en el corazón de muchas mujeres. En Emanuel hemos visto que Dios ha hecho milagros sobrenaturales a través de madres que han orado por sus hijos. Y hoy sus hijos están siendo el fruto de esas madres que han tenido fe. De verdad es un privilegio poder estar aquí y compartirles. Y si pudiéramos hablar de todo lo que Dios hace, nos faltaría tiempo, ¿verdad? Así es que bueno, ¿qué les parece? Pero sí, muy interesante, ¿no? Lo que comentaba la hermana Maru respecto al don de fe, y nada más como para apuntar y ir cerrando, ¿no? Es esta parte del don de fe. Decía un misionero muy famoso, el misionero Hudson Taylor, misionero a la China, decía que la misión de Dios consta de 3 partes. Primero es imposible, después es difícil y después se hace.
O sea, nunca es fácil, pero aún en el contexto de dificultad, cuando el don de fe actúa, las cosas se hacen, ¿no? Así No, es. sí, sí es cierto, es muy diferente la autoconfianza que el don de fe, ¿no? Y todos son muy valiosos, todos son muy importantes, todos sirven para edificar al cuerpo. Ese es el propósito de cada uno de los dones. Y como mencionaba la hermana Maru muy bien, si quisiéramos hablar experiencias de cada uno de los dones, pues no acabaríamos, ¿no? Nos faltaría el tiempo. Y bueno, lamentablemente el tiempo de este primer episodio pues se ha acabado, ¿no? Obviamente es información no pesada porque sea tediosa, sino es muy extensa, ¿no? Es muy vasta. Entonces, vamos a cerrar este episodio aquí. Vamos casi a mitad de camino. Hemos hablado de tres dones muy bonitos: la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de fe. En el siguiente episodio vamos a terminar de hablar acerca de los dones que vienen ahí en Primera de Corintios. Por cierto, son 9, por si hicieron su cuenta antes, pues son 9 dones. Llevamos 3, llevamos una tercera parte. En el siguiente episodio vamos a hablar del resto de dones. Y también vamos a hablar un poco acerca de nuestras experiencias, ¿no?, personales y en la iglesia dentro de estos dones. Entonces, esperemos que les haya gustado este primer episodio. Les animamos a que lo manden, lo compartan en sus iglesias, con sus pastores, con estudiantes de instituto bíblico, de seminario, esperando que esta información pueda ser de utilidad y edificarles, ¿no?, también a ustedes en cierta forma. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.